Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos, arrancando en Reserva para Dos. Hace un ratito fuera de micrófono me dijo que nació frente a la Subsecretaría de Pesca. ¿De quién estamos hablando? Del señor empresario marplatense Tony Solimeno. Hay que nacer justo frente a la Subsecretaría de Pesca. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Te puedo decir Tony, ¿no? Sí. Sí, cómo no, no hay problema. Sí, efectivamente, nací en Buenos Aires, pero por esas historias de los inmigrantes sobre todo, porque cuando mi papá y mi mamá se casaron, vinieron a Mar del Plata en el año 1946, ¿cierto? Mi papá iba a pescar, pero toda la familia de mi mamá vivían en Buenos Aires. La madre con todas sus hermanas. Y en esa época se nacían en las casas, ¿cierto? Y el único apoyo que tenía era su familia, por eso nació en Buenos Aires. Pero soy marplatense, en definitiva, es decir, fui engendrado acá, pero nací allá, pero toda mi vida viví acá en Mar del Plata y en el barrio Puerto, por supuesto. Claro. Siempre vivimos ahí en la calle Magallanes, ahí en una cuadra de la Gruta. Bueno, y esto que me lo mencionaste antes de comenzar el programa de nacer frente a la Subsecretaría de Pesca, ¿crees en las casualidades, en el destino? Bueno, justo en ese coincide tiempo con tu vida. Era agricultura, sí, era agricultura y ganadería después de muchos años, porque eso después fue, esa era agricultura, ganadería, pesca era la Secretaría de Intereses Marítimos, y después pasó a la órbita de agricultura, ganadería, pesca y alimentos, ¿cierto? Ahí hay una historia de muchos años, ¿cierto? Pero no, nosotros, digamos, ya venimos, diríamos, de herencia. Nosotros ya somos, en el tema pesquero, somos tercera generación acá en la Argentina. Yo nací acá, ¿Tercera generación en Argentina? Claro, era mi abuelo, mi papá, yo, y bueno, realmente eran mis hijos, como para la cuarta, diríamos. Tu abuelo desde Italia, prácticamente. Claro, y cuando vinieron acá, eran los típicos, eran trabajadores, eran inmigrantes, eran pescaderos, y ya después, no, mi papá cuando vino en el año, él vino en el año 35 y se dedicó un poco a la pesca en el Río de la Plata. ¿Ya pescaba en Buenos Aires, en el río? Sí, en el Río de la Plata. Si uno dijera, pescaban en Quilmes, y otro lugar de pesca era frente al aeropuerto, y la costa uruguaya. Es decir, y después, es algo curioso, ¿cierto? Las cosas se van trasladando, y cómo es la historia. Cuando ellos llegaron acá, el puerto de Mar del Plata ya empezaba a crecer con las lanchas amarillas, la típica banquina del puerto de Mar del Plata, y en esa época había una pesca muy atractiva que era la pesca del tiburón. El tiburón se pescaba se le sacaba el hígado, ¿cierto? Y se hacía aceite, que eso contenía muchas vitaminas, y eso en esa época ya se exportaba a los Estados Unidos, que hacían digamos, como hoy sería el omega 3. Claro. Bueno, se hacían unas cápsulas para las tropas para la Segunda Guerra Mundial. Y era, digamos, muy importante esa pesquería, porque a lo mejor un tripulante 2 temporadas compraba la casa o se hacía la casa, más o menos así era la relación. Y bueno, cuando mi papá llegó acá a Mar del Plata, un tripulante con ese trabajo en ese momento. 2 temporadas. 2 temporadas. O la casa o el terreno. La casa o el terreno. Te terminaba la casa o te comprabas el terreno. Era importante. ¿Qué tiempos aquellos? Y sí, pero era una vida muy dura, muy dura. ¿Por qué muy dura, Tony? Y eran lanchas, embarcaciones muy chicas, mucho riesgo. Es decir, hoy esa actividad cambió. La gente está más protegida, hay más seguridad. En ese tiempo eran las lanchitas abiertas, era sacrificado. Mucho riesgo. Exactamente. Y bueno, y ya después, cuando vino mi papá en el 48, hizo la primera lancha, donde hoy construimos el Anita y el Luigi. En ese mismo lugar mi papá construyó la primera lancha, la Ana María, en 1948. Y después de esa lancha hizo el otro barquito en el 57, el San Antonino. Y bueno, y ahí empezó la historia de... ¿Y vos de chico mamaste todo eso, digamos? ¿Acompañabas a tu viejo? ¿Qué hacías? Es que antes era un tema. Los chicos, no es hoy que hay que tenerlo encerrado. En ese tiempo nosotros, ¿por qué vivíamos ahí en el puerto, a una cuadra de la Gruta? Era muy sencillo.
estaban a 10 cuadras del trabajo. Claro. En la escuela teníamos el colegio, que en aquel tiempo eran varones y mujeres. Nosotros íbamos al de varones, que era la Sagrada Familia, ahí en el puerto. Y mi hermano iba al colegio de las monjas. No, y teníamos la comisaría y la asistencia pública a la mano. Es decir, vivíamos en un entorno y por eso se vivía ahí, que era un lugar, digamos, el que iba a trabajar tenía los colegios cerca y esa era toda una barriada de trabajadores, es decir, todo lo que era el Puerto Mar del Plata, eran, digamos, eran pescadores y mucha gente que vivía en el puerto eran los que habían hecho la obra del puerto. Porque yo te estoy hablando más o menos de los años 50 y un poquito. Es decir, y bueno, y ahí mi papá empezó con eso, y yo después en el año 58 empecé a ir al puerto cuando todavía se mandaba el pescado por ferrocarril, con una familia que era un referente también de la pesca, la familia de Rosa. Mi papá cuando vino de Buenos Aires embarcó con esa familia, que algunos descendientes de esos de Rosa están. Uno es capitán, hay dos que son capitanes, bueno. Y esa gente eran referentes acá en el puerto. Y mi papá cuando vino navegó con ellos, después se hizo la lancha, después hizo el segundo barquito, y yo ya después en el 58 empecé a ir al puerto con esta familia que eran mayoristas que mandaban el pescado a Buenos Aires con el ferrocarril. Que ese ferrocarril tardaba 5 horas y media, salía a las 3 del puerto. O lo mismo. Sí, salía a las 3 del puerto. 5 y media, 6 menos cuarto de acá del Uro, y de ahí a Buenos Aires a las 11 de la noche, entre las 23 y las 24 horas, digamos entre las 11 y las 12 de la noche, el tren estaba en Constitución, y de ahí iban al mercado. Y bueno, yo empecé ahí y después en el 63 empecé a trabajar con una compañía, una conservera. Yo era el pinche del comprador de pescado en La Banquina, que en esa época en La Banquina había 200 lanchas. Entonces yo empecé con ellos y el dueño de la fábrica siempre me incitaba que que en aquel tiempo, cuando había mal tiempo, capaz que 4 o 5 días la lancha no salía, iba a la fábrica. La fábrica estaba en La Perla. ¿En La Perla? En La Perla. Te voy a decir la calle, Dorrego y Strobel. Dorrego y Strobel, bien corazón de La Perla, sí. Claro, había 2 fábricas. Una era Machiavelli y compañía y la otra, que todavía está, Marbella. Y bueno, iba ahí, entonces uno empieza a mirar cómo se industrializaba. Era una fábrica de conserva que hacían las sardinas, hacían caballos, hacían mucho atún. Y esa fábrica yo vi el final también de lo que te conté del tiburón. Porque después la carne la charqueaban y la hacían tipo bacalao, ¿cierto? Entonces uno empezó a ver todas esas cosas. Pero ya en el año 64 compré una pescadería. Era una sociedad con unos paisanos de mi papá y en el centro comercial viejo, La Florentina. Y bueno, ahí estuve un par de años y cuando iba al muelle, el dueño de la fábrica que yo había estado, me dice, tenés que venir a trabajar con nosotros. Y bueno, le digo, yo soy dueño acá, no, pero ahí no tenés futuro, me decía, bueno. ¿Qué aconteció? En el 67 me sortieron para el servicio militar y me tocaron 2 años. 2 años. Me tocó Marina. Claro, y ahí en ese momento no, entonces, no como ahora, había que hacerlo, ¿no? La pescadería la dejé, la vendí y me fui de vuelta a la compañía. Y ya después en el 70 cuando salí, empecé por cuenta propia, empecé a mandar pescado a Buenos Aires, al mercado Barraca, que era la típica, digamos, la banquina, que alguno habrá visto algunas fotos históricas, cuando venían las lanchas, estaban los compradores. Bueno, mandamos pescado a Buenos Aires, en los típicos cajones de madera, cajones de madera, y fue el final del ferrocarril y el principio del camión. Eso, y ya todo el pescado que se mandaba a Buenos Aires iba todo por camión. Y aparte que mandaba pescado a Buenos Aires, también comercializábamos pescado de tercero que venían algunos barcos y yo le vendía el pescado. Y empecé a trabajar con un frigorífico de Buenos Aires, que eran importadores y recibíamos productos congelados de importación, el pulpo y todo. Bueno, hacíamos
de todo un poco. Y así trabajamos 6 meses con esa compañía y ya después del 72, con mi papá, estaba mi hermano también y Luis y un socio, construimos el San Antonio II acá en Astilleros Contesi, en el 72. Y en el 74 compré el terreno donde tenemos bueno, ahora están las oficinas, donde hicimos la primera fábrica. La primera fábrica la empezamos en el año 76. Pero en el 72 hicimos el primer barco. En el 74 compré un barco, el San Francisco, una empresa de acá de Mar del Plata. En el 76 empezamos a hacer la fábrica. Y en el 79 empezamos a trabajar. Pero ya en el 78 teníamos el tercer barco. Qué bárbaro. Allá cuando eras pequeño, estabas en los inicios, ¿visualizaste en algún momento que ibas a tener este crecimiento? Yo lo que siempre veía, yo siempre me fui criando en ese ambiente del trabajo, ¿cierto? Donde lo único que se conversaba, que se pescaba, que se compraba y que se vendía. Claro. Es decir, entonces uno le va haciendo, como se dice, la retina, el oído, a todas esas cosas del trabajo, ¿cierto? Y bueno, y así poco a poco las cosas nos fueron llevando. Yo cuando compré el terreno ahí en Juan B. Justo, ¿sabes cuántos años tenía? ¿Cuánto? 27. Claro. Y cuando hicimos el barco, 25 años tenía. Es decir, empezamos con eso. ¿Y qué es lo que veíamos también? En ese tiempo, vender el producto es siempre la típica historia, el productor contra el comprador, que vos ganas más que yo y yo pesco. Es decir, entonces, ¿qué optamos en esa época? ¿Cómo defendernos mejor el producto? Por eso hicimos la fábrica ahí en Juan B. Justo, era un frigorífico más que nada. Pero hacíamos, ahí era pequeñito, pero teníamos un corazón fuerte, hacíamos 25 toneladas por día. Ahora te la pasaste laburando, todo el mundo dice que sos un laburante, 6:30 en Michelangelo, a las 7 en el muelle, o corregime ahora no vos. Es nada, ahora voy a las 6:30. Antes Tengo muchas noches durmiendo en la Contame alguna noche de esas, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? A ver. Y a veces me hacía tarde, teníamos que descargar. Hacía la descarga y cuando eran las 4 o 5 de la mañana no me iba a ir a mi casa. Me echaba a dormir en el barco, que cuando hacía frío te levantaba todo doblado, porque había que dormir en el barco frío y eso. Pero bueno, yo generalmente hasta no te digo pocos años, pero casi unos 25, 30 años he madrugado. Yo sigo levantándome todavía a las 5:30 de la mañana. Pero esto es un mensaje, ¿no? También para los que vienen atrás y los que ven en una empresa, en el caso tuyo, los empleados, los trabajadores. Casi siempre, viste, nosotros hoy podríamos decir que somos unos referentes. Yo ya cumplí 65 años de puerto. Desde el año 58 a hoy pasaron 65 años. Vi pasar la lancha, vi pasar los primeros barcos merluceros. Yo conocí los barcos a vapor también, que eran de la flota mercante del Estado, que operaban. ¿Saben dónde descargaban esos barcos? En la Vuelta de Rocha, en Buenos Aires. Es decir, descargaban ahí, ese producto iba todo al mercado y después el puerto y las industrias fueron creciendo. En la época que yo empecé, la industria fuerte era las conserveras. Había como 40 fábricas de conservas, chicas, medianas, grandes, había de todo. Era una industria fuerte y había buenos suministros de materias primas, por un lado. Eso después empezó a cambiar ya a finales de los años 65, 70, empezó a cambiar cuando se empezó bien a incrementar la pesquería de la merluza. Y sobre los años 70 ya empezaron los frigoríficos. Y ahí se empezó a hacer el filet de merluza, el fish block, es decir, empezó a crecer la industria frigorífica y las primeras exportaciones, digamos, ya empezó a ver las primeras exportaciones y en volumen. Tony, tu lugar en el mundo, me imagino, de ser Mar del Plata, de ser el puerto, pero Sorrento también, ¿no? Bueno, es como tu debilidad. Voy
Si voy a Sorrento voy porque están las raíces, pero de raíces no nos quedó nada. No, porque vinieron todos acá, todos los antepasados nuestros, tanto de parte de mi mamá. Mi papá y mi mamá eran los dos del mismo pueblo, ahí de la playa, nacieron en la playa los dos. Y bueno, los abuelos cuando vinieron acá trajeron también a toda su familia, que principalmente donde recalaban, en Buenos Aires y en San Telmo. Y la única que vino de mi mamá, eran 7 hermanos, la única que vino a vivir a Mar del Plata fue ella. Los otros hermanos, pero estaban todos en el, digamos, eran todos pescaderos, tenían las típicas pescaderías en los mercados municipales y todas esas cosas, ¿no? Pero, es decir, hay toda una historia y lo único que siempre se escuchaba a mis abuelas, a mi papá y a mi mamá, se hablaba de trabajo. Se hablaba de trabajo. Trabajo. Yo me acuerdo que iban a pescar, las lanchas eran de lunes a viernes, el sábado se juntaban, porque mi casa era un punto de encuentro, y lo único que se hablaba el lunes dónde vamos a ir a pescar. Entonces mi lancha es mejor que la tuya, estaba la competencia, porque venía el vecino, se tomaban, viste, como dice ahora, se tomarían una cervecita, una birra, y se hablaba de la lancha, de la red y dónde íbamos a pescar, era trabajo. Es decir, no estaba el WhatsApp, ni el internet, ni el Instagram, ni el Telegram. Vos corregime, pero los domingos se juntaban en familia, claro, se juntaban a almorzar. Sí, pero después se un partidito de truco, de cabrero. Por supuesto, ¿no? Eran las cartas. Las cartas, claro, hasta que te cansabas de jugar y después te volvías a la fábrica el domingo también. Nosotros, para Solimeno Sociedad Anónima, la semana empieza el domingo a las 4 de la tarde. Domingo a las 4 de la tarde. Yo llevo 30 años que voy los domingos a la fábrica, donde definimos la semana, definimos trabajo. O sea, el domingo planificás toda la semana, no el lunes, cuando arranca, primera hora, no. El domingo. El domingo. Porque la gente a veces, ¿qué haces en el café a las 7 de la mañana? Yo digo, cuando vos estabas en la playa yo estaba trabajando, ahora me vengo a tomar el café. Pero el café, para nosotros, ¿qué es? Es un lugar de información, donde te encontrás con el armador colega, el que pescó, el que no pescó, el que compra, el que vende. Estás ahí, como se dice, estás en la salsa. Es una oficina externa. Exactamente. Entonces, ahí se van haciendo, digamos... ¿Yo por qué me junto ahí? Yo tengo 3 ingenieros navales. Entonces vienen los ingenieros, viene el jefe de flota y nos juntamos a la mañana y ¿sabes cuántos barcos hacemos en la servilleta, no? Los dibujamos, hacemos la reparación. Entonces, para nosotros es un desayuno de trabajo, en definitiva. Pero a las 8 menos 10 cada uno a su lugar. Y ya arrancó craneando y pensando el domingo. Y por supuesto. ¿Y la familia qué dice? Nada. No. Yo la verdad que yo voy a cumplir, este año cumplí 48 años de casado. ¿48 de casado? 48 años. Es decir, mi señora me acompaña, no tengo problema. Mi hermano igual. Es decir, somos un equipo, porque no es Antonio Solimeno. Está mi hermano Luis también. Bueno, en su momento estaba mi papá, que también siempre, viste... Y ahora los hijos también, ¿no? El apoyo, sí. El más chico de todos es el que más participa, Antonio. Es decir, nosotros hemos hecho muchas cosas. En Mar del Plata nosotros hemos hecho 4 fábricas, para no decirte 5. Hicimos más de 40.000 metros cuadrados de fábrica. Y algunas las hemos ido vendiendo, mejorando, y cuando hicimos ahí en Juan B. Justo, esa fábrica quedó en el centro de la ciudad, porque cuando yo compré el terreno ahí era un campo eso. Y bueno, entonces optamos por hacer el cuartel general, tenemos las oficinas ahora ahí en Juan B. Justo. Y bueno, nosotros también a medida que fue pasando el tiempo, hemos ido innovando y mejorando, porque nosotros, como se dice, empezamos con el barco chico de 18 metros y tenemos los barcos de 80 metros. Es decir, nada que ver. Y también no solamente, el trabajo de pescar. Nosotros pescamos, industrializamos, exportamos y hacemos mercado interno y hacemos productos de valor agregado también. Impresionante todo lo que nosotros llegamos hoy, nosotros tenemos una flota de 12 barcos. 12 barcos.
12. Y estamos construyendo uno nuevo, el 13. Que yo pienso que en junio, julio del 24 tendría que hacerse a la mar. Hacemos productos para exportación y debemos ser uno de los pocos de las empresas grandes que hacemos el mercado interno. Nosotros en el año, más o menos en el mercado interno, comercializamos alrededor de 9.000 toneladas de productos terminados. Nosotros tenemos una planta industrial donde hacemos todos los productos terminados, precocinados. Hacemos medallones, hacemos pescado, agregamos algo de vegetales también. Todo esto atravesando toda, sin inventarnos en la actualidad, atravesando las vicisitudes y la dinámica argentina. Ah, bueno, si yo lo miro desde el año 70 y viví todas las crisis y distintos gobiernos de toda clase. ¿Es verdad que sos un poco cabrón, que puteás a los santos? Todos los días. ¿Cómo todos los días? Todos los días. Ahora estoy tranquilo acá. No, acá estamos. No me hagas enojar. No, lo que menos quiero es hacerte enojar. Pero, ¿por qué a los santos los puteas a todos? Y putea uno a otro y me puede pegar, ¿viste? El santo no se enoja. ¿Extrañás la pizza dolce? A veces mi hija la hace en casa. ¿La hace? ¿Cómo es la pizza dolce? A ver. La pizza dolce es típica de ahí de Sorrento. Es una crema pastelera con chocolate. Y bien alta, por supuesto. Es típica de Sorrento. ¿Y la lasaña? En las casas de todos los sorrentinos es algo muy típico de hacerla. Es decir, esas costumbres a uno le van quedando, ¿viste? Ya de cuando los abuelos vinieron de Italia, mi mamá, todo eso las hacían. Es decir, seguimos, digamos, todavía en mi casa esa tradición, mi señora también, el padre era también de la misma playa. Y lo curioso, mi señora se llama Ana Espósito y mi mamá se llama igual, se llamaba Ana Espósito. Los dos del mismo pueblo, pero nada que ver. Nada que ver. Porque era un nombre normal, como si fuera Pérez, Gutiérrez o Rodríguez, algo así. Es decir, el padre de mi señora era del mismo pueblo. Así que bueno. Este año Mar del Plata cumple 150 años. ¿Con cuál Mar del Plata te quedás o cómo ves la actualidad de Mar del Plata en líneas generales? Bueno, yo diría siempre me tengo que quedar con lo nuevo, lo viejo, el pasado tenemos que mirar para adelante siempre. Lógicamente, si uno mira aquella Mar del Plata de cuando era un chico o un joven, tiene buenos recuerdos, pero tenemos que mirar la Mar del Plata actual, ¿cierto? Es decir, Mar del Plata tiene un potencial muy grande que lo tenemos que saber explotar. Yo varias veces he hecho comentario. Mar del Plata siempre se caracterizó por decir una ciudad turística. Hoy es una ciudad de turismo, pero tenemos un turismo cortito, 90 días. ¿Qué hacemos los otros 9 meses? Hay un potencial muy grande en Mar del Plata, muy grande. Es decir, tenemos el puerto, tenemos el turismo, hay industrias, y no nos olvidemos del parque industrial y las tecnológicas. Y se puede hacer mucho más por Mar del Plata. Mar del Plata, esto es una opinión mía personal, habría que desarrollarla por la infraestructura que tiene, habría que estudiar bien, de no ser un polo estudiantil tecnológico. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos Chapadmalal, 9 meses cerrado. Tenemos el campus. Tienen todo. Y... Bueno, de hecho también se habla de mogotes, ¿no? En el invierno es... Más allá que... Mogote. Pero bueno, digo... Tenemos que donde... Y el parque industrial, que eso cada vez crece más. Tiene potencial Mar del Plata. Y no nos olvidemos del campo. La logística que le damos toda esta parte de, digamos, lo que es la zona de Balcarce, hasta Necochea, todo el sudeste, digamos. Es muy importante. Mar del Plata tiene un potencial y no hay que olvidarse de algo. Es una ciudad que ya estamos rondando casi 1 millón de habitantes. Es decir, tiene un potencial muy grande, hay gente, hay mano de obra. Es decir, lo que tiene que haber más ideas para desarrollar. Se puede desarrollar más el turismo todavía. Planificación. El puerto también hay que ayornarlo, el puerto. El puerto lleva, desde que se hizo hoy, muy pocas obras de infraestructura se han hecho.
han quedado obras inconclusas desde que se hizo el puerto que nunca se terminaron. Es decir, el puerto necesita un ayornamiento en serio y un plan en serio. El puerto no puede ser hoy un polirrubro. Los puertos son industriales. Puede haber un pedacito para el turismo y esas cosas, algo folclórico, pero el puerto hay que pensar si la ciudad entiende lo que es un puerto, que se pueden sacar todos los productos que producimos, tanto del puerto en sí mismo, como de toda la periferia, no olvidemos del cordón fruto hortícola que tenemos, ¿no? Y tenemos carne, cereales, tenemos todo. Los cereales no sé, porque el puerto no está preparado para ser un puerto cerealero, pero un puerto digamos, no nos olvidemos también el tema de las industrias de la papa. Ya hay una empresa muy grande, viene otra que viene. Es decir, necesitamos el puerto por donde sacar los contenedores, ¿cierto? Es decir, Mar del Plata tiene un potencial buenísimo, pero se necesitan políticas y se necesita que los marplatenses entiendan lo que es tener un puerto. Tony, queda poco tiempo. 2 preguntas más. Por un lado, no quiero que se me escape. ¿Tiene el museo de barcos? Tengo de todo. Tenés de todo, es cierto, ¿no? Y junto cosas de vez en cuando. ¿Y qué juntás? De todo. En mi casa tengo el baúl que cuando vino mi abuela de Italia. Dentro de ese baúl, eso es un baúl de ilusiones. Tengo el último pedazo de red que tejió mi papá. Tengo la cortapluma, la aguja, la libreta de embarque y los documentos. Y tengo el pasaporte de mi abuelo y un documento de otro abuelo. Los tengo ahí guardados. Hasta una pipa tengo guardado. Tenés mucha historia guardada. Debo tener como, no sé, 3.000 o 4.000 fotos también ahí guardadas. Tenés un timonel, tenés todo, partes de barcos. Tengo de todo un poquito. Hasta una hélice, si querés, tengo. ¿Y es cierto que no te subís a un barco? ¿No podés? No, me subo, pero no, el mar no me... Y yo fui a la escuela. Fui 3 años a la escuela de pesca. Se había hecho una escuelita. El único chico que había, que iba era yo, porque esa escuelita se había hecho para los patrones viejos que tenían que ayornar su título. Y el único chico que había iba yo. Te voy a contar una anécdota. En la escuela tenía un barco, no me olvido nunca, el Gama, que estaba ahí en el Náutico, que después lo llevaron al que era donde está el varadero hoy, eso era de obras y servicios públicos. Entonces llevaron el barco, el único que fue a rasquetear el barco y sacar los mejillones fui yo, porque los demás iban a trabajar, ¿sí? Claro. El único que podía ir. Y ahí es donde se aprende, Yo he comprado barcos abandonados 10 años. Te voy a dar un nombre, el barco Virgen María lo compré abandonado en Puerto Madero, 10 años, en el año 93. ¿Estamos? En el 23. Sí. ¿Cuántos años pasaron? 30. 30 años. Ese barco hizo 780 viajes con 240 toneladas de pesca por viaje. Abandonado, lo compré. Bueno, Tony, te invito a brindar. Este vino Viñas del Antifol es uno de los vinos más australes del mundo, es de Trevelin. Bueno. Un Pinot Noir. ¿Por qué brindamos? Hay muy buen vino y hay buenos tulipanes ahí también, que yo los compro todos los años. Qué grande. ¿Por qué brindamos, Tony? Y por un país mejor, Y hay que recrear la confianza en este lindo país. Este es un gran país. Y a los chicos jóvenes, ¿sabes qué les digo? Que se queden en este país y que hay que pelear este país. Que afuera tengo mis dudas que le pueda pasar. Qué bueno lo que dijiste. Salud. Bueno, gracias, Tony, por estar esta noche. ¿La pasaste bien? Sí. Da para 3 programas. No, para varios. Sí. Que tengo muchas historias para contar, pero bueno. Ya no va a faltar oportunidades. Si te conté el principio, todavía tengo la segunda, la tercera y la cuarta parte. Bueno, gracias por estar esta noche. Bueno, no hay por qué. Bueno, un saludo, un abrazo y bueno, esperemos que el año 2024 sea un buen año para toda la sociedad argentina.